Eres bueno, 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 bueno. Y yo le invito a abrir sus Biblias en el Evangelio según San Juan. El Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículos del 31 al 47. Busquen sus Biblias, el Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículos del 31 al 47. Le hemos titulado al mensaje de la siguiente manera, y es en forma de pregunta. ¿Realmente crees en Jesús? Repito, el título de nuestro mensaje, basado en Juan capítulo 8, verso 31 al 47, es el siguiente. ¿Realmente crees en Jesús? Esa pregunta la vamos a estar reflexionando a medida que vayamos llevando todo este mensaje. Y vamos a hacer lectura de estos pasajes en el nombre del Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así que allí en su hogar, acompáñeme en la lectura de estos textos, de estos versos. Dice así: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará que libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente que libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. La pregunta de nuestra exposición en esta tarde es la siguiente: ¿realmente crees en Jesús? Vivimos en una sociedad que prácticamente en términos de proporción y de por ciento, aparentemente es una nación cristiana. O sea, en el caso de nosotros, de los Estados Unidos de América, es una nación que nació, según algunos historiadores, con el fundamento de la palabra de Dios, y que muchos de los valores que todavía permanecen es debido precisamente a esa base, a ese fundamento que dejaron los primeros que se establecieron en los Estados Unidos. Y cuando se censa
o sea, se busca esa información de cuántos reclaman ser creyentes, pues aparece un gran número de ellos. O sea, que daría la impresión que en este caso, que es nuestro contexto, la nación norteamericana sería entonces una nación cristiana. Pero esto no solamente en los Estados Unidos de América, sino también en Latinoamérica. En Latinoamérica, si se hace ese tipo de censo que se ha hecho, pues los resultados que se han arrojado es que muchos de ellos, una gran mayoría, dice que son cristianos, ¿verdad? Lo mismo que en mi país, en mi isla de Puerto Rico, la mayoría también sostiene el cristianismo. Ahora, la pregunta que nos hacemos es si los cristianos estamos en mayoría en términos de número, en cuanto a en relación a otras religiones y expresiones de fe, entonces, ¿por qué nuestras cosas no han cambiado? ¿Por qué entonces todavía permea en nuestra sociedad ciertas actitudes y conductas que distan mucho de ser cristianas? Porque todavía, tristemente, en nuestra sociedad existen tantos divorcios, por qué existen tantas familias disfuncionales, por qué existen todavía en nuestra sociedad tantos crímenes, por qué todavía en nuestra sociedad en pleno siglo XXI se habla de racismo, cosa que pensábamos que eso había sido dejado atrás en la década de los 60, porque todavía se sigue hablando de y viendo noticias tan desgarradoras y tristes como fue el asesinato de una joven militar recientemente en Texas. O sea, si somos realmente una nación cristiana, ¿por qué el país está tan dividido y por qué todavía hay tanta maldad? ¿Por qué existe la misma en todo el mundo? Y es que entonces lo que nos lleva es a la reflexión que queremos hacer hoy es si realmente creemos en Jesús. Y esta pregunta primeramente va dirigida a nosotros. Yo creo que es un momento de reflexión para nosotros los que somos creyentes e inclusive para aquellos que tenemos posiciones de mayor responsabilidad dentro del reino de Dios, entiéndase líderes y pastores. Porque la contestación a esta pregunta es crucial. ¿Realmente creemos en Jesús? El mismo apóstol Pablo, cuando escribió a los Corintios, en un momento dado, él les dijo que les exhortó a que ellos se examinaran si realmente estaban en la fe. Y es que la iglesia de Corinto, de acuerdo a lo que se desprende de las dos epístolas que están en el Nuevo Testamento, era una iglesia con muchos problemas. Había muchos conflictos en la misma. Había desunidad en el cuerpo de Cristo, de manera que algunos decían que eran de Apolos, otros de Cefas, otros de Pedro, inclusive otros de Cristo. O sea, había una gran división interna. Estaba la situación de que hermanos entre hermanos se llevaban a los tribunales. Estaban las situaciones de que el manejo, en este caso, de la ordenanza del Señor, de la cena, la estaban practicando de una manera indecorosa, de una manera que no era la que, como Dios había prescrito, que era el sentido espiritual de comunión con Él y con los hermanos. Tenemos el mal manejo de los dones espirituales. También entre esos problemas estaban en que ellos hablaban muy mal de de la autoridad que tenía en este caso del apóstol Pablo, de sus líderes. O sea, había casos de inmoralidad dentro de la misma iglesia. O sea, y entonces el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, tiene que entonces llevarlos a un punto de decir, bueno, vamos a examinarnos si estamos ¿qué? En la fe. En el pasaje que acabamos de leer de Juan capítulo 8, versos del 31 al 47, pues Jesucristo trata precisamente este asunto. Porque de acuerdo al capítulo 8, verso 30 del Evangelio de Juan, que es parte de esta gran narrativa, dice lo siguiente, Juan 8:30, y escuche bien. Hablando él estas cosas, o sea, él enseñando, predicando, dice que muchos creyeron en él. Escuche bien. Muchos creyeron en él. Ahora, ¿qué representaba esto que ellos creyeron en él? Eso es lo que vamos a dilucidar hoy. En el tiempo de Jesús, muchas multitudes le siguieron. Muchas, grandes multitudes estuvieron con él.
Jesucristo tuvo en un momento dado de su ministerio terrenal una gran popularidad. Comenzó a hacer milagros, comenzó a asistir a aquellas personas que eran los más vulnerables, que fueron descuidados por las autoridades religiosas de ese tiempo. Jesucristo hablaba sabiduría, una sabiduría que no se encontraba en los líderes religiosos del momento, porque Jesucristo hablaba como quien tenía autoridad. Así que Jesucristo tuvo mucha popularidad, mucha gente le siguió. Y según dice el Evangelio de Juan, como leímos en el capítulo 8, verso 30, dice que muchos creyeron en él. Ahora, según dice en el verso 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. O sea, entre todas esas personas que habían creído en él, entiéndase que según se desprende de los evangelios, creyeron en Jesús no solamente judíos, sino también gentiles. O sea, entiéndase aquellos que no pertenecían de manera de raza natural a Israel. Personas que eran consideradas paganas habían venido a los pies de Jesucristo y habían dado unos maravillosos ejemplos de fe. Pero también habían venido unos judíos, de acuerdo a este pasaje, que habían creído que en él. Ahora, el mismo Jesucristo dice el Evangelio de Juan en sus primeros capítulos que él mismo tenía cuidado de la gente que estaba a su alrededor y no se fiaba de ellos. ¿Por qué? Porque conocía lo que había que en sus corazones. Así que vamos a analizar qué legítimamente implica creer en Jesucristo de acuerdo a Jesucristo, no de acuerdo a las interpretaciones de algunos teólogos, no de acuerdo a las impresiones de algunos maestros llamados de Biblia. Dejemos que sea Cristo el que nos defina, el que nos aclare que es un seguidor de él. Porque precisamente hacemos esta pregunta y este desarrollo del mensaje basado en el verso 31, que va dirigido a que a los judíos que habían creído en él. O sea, esos judíos habían abrazado supuestamente la fe en Jesucristo y ya posiblemente se hacían llamar ellos seguidores de Jesucristo. Pero Jesucristo siempre fue muy claro, mis queridos hermanos, siempre fue muy claro. Él establecía los parámetros, establecía las condiciones. Cristo es quien define lo que es un seguidor de él. No somos nosotros los que lo definimos. No son los teólogos, no somos los pastores, no son las iglesias las que definen qué es el cristianismo y cómo se vive el cristianismo. Quien lo define y quien lo prescribe es el que lo fundó, que es Jesucristo, que es la cabeza. Hoy día la iglesia contemporánea, mis queridos hermanos, tristemente uno de los tristes problemas que tenemos y enfrentamos es que muchas veces nos conducimos dentro del ejercicio ministerial como si estuviéramos acéfalos, o sea, sin una cabeza, en términos de creer que somos nosotros los que dirigimos la obra del Señor, que somos nosotros los que tenemos control de ella y que por lo tanto nosotros establecemos lo que creemos que son las mejores estrategias, lo que creemos que son las mejores personas para dirigir las iglesias, lo que creemos que son los mejores métodos. Y todo esto ajeno a Cristo, que es la cabeza de la iglesia, esto ajenos a la palabra del Señor. Nosotros, nuestro lugar como hijos de Dios es ser discípulos de Cristo, no asesores de Cristo. O sea, nosotros no somos consultores de Cristo. Dios no nos ha llamado a nosotros a decirle a Jesús, bueno, yo te voy a dar mi idea de cómo debe ser tu reino. Nuestro llamado y nuestro lugar dentro del reino de Dios es ser discípulo, o sea, obedecer y aprender. Y se repite de nuevo, obedecer y aprender. Y esto le añadimos que seguir. Porque la obra es de Dios y se hace a la manera de que de Dios. Y entonces, en cuanto a lo que representa lo que es ser un seguidor de Jesucristo, es el mismo Cristo el que establece cómo ha de ser. Y ahí podemos desprender de la lectura que acabamos de hacer de Juan capítulo 8, versículos 31 a 47, estos tres puntos principales o estas enseñanzas acerca de lo que es realmente creer en Jesucristo, y nos va a ayudar a contestar la pregunta que hacemos en reflexión personal, si realmente yo creo en Jesucristo o sencillamente
Lo que yo tengo es una tradición enseñada por mis padres y por mis abuelos. Si lo que yo estoy simplemente es arrastrando una cultura y no una vida nueva en Cristo. Si mi fe en Cristo es porque sencillamente o mis abuelos o mis padres son creyentes o porque sencillamente ahora es como en algunos casos y como utilizando el lenguaje juvenil, es cool ser cristiano. Es bonito aparecer en las redes sociales. Es bueno ser un adorador con un instrumento y grabarse y postearse en las redes sociales. Es tremendo tomar aquí una Biblia y ponerse una cámara de frente y comenzar a hablar. Oye, qué cool. Pero eso realmente es ser un cristiano. Eso nos define. Si nos quitaran las cámaras, si nos quitaran la tecnología y si nos quitaran todo lo que tenga que ver con darnos atención a nosotros, la pregunta es, ¿estaríamos en los caminos del Señor? ¿Estaríamos buscándole y siguiéndole? Si permaneciéramos completamente en el anonimato, como fue hace 30 años atrás, que si no pagabas un espacio televisivo, un pastor no tenía exposición. No tenía una exposición nacional, pero la tenía donde tenía que tenerla y era a nivel local, con su iglesia local, con su gente pastoreándole. ¿Realmente crees en Jesús? La pregunta me la hago yo también. ¿Realmente yo creo en Jesús? Porque creer en Jesús de acuerdo a Jesús es aquel, y escuche bien, que se caracteriza por su permanencia en la palabra de Dios. Escuche bien. Aquel que legítimamente cree en Jesús es el que permanece en la palabra de quién? Del Señor. Dice en el verso 31 del capítulo 8 de Juan, si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente que mis discípulos. Permanecer en la palabra, estar anclado en la palabra. Debe decirles, mis queridos hermanos, que esto no es una condición, aunque sí para efectos de definición y de establecer quién es un verdadero seguidor de Cristo, establece que aquel que es un verdadero creyente en Cristo ha de permanecer en la palabra. Pero déjeme decirle algo, que un verdadero hijo de Dios no es que simplemente tiene que leer la palabra, sino que gusta y ama la palabra. Un verdadero hijo de Dios no se priva del sagrado libro, no se priva de las enseñanzas de Jesucristo. Al contrario, todos los días quiere aprender más y más y más acerca de él. Y no solamente para efectos de él conocer quién es Dios, sino aún más para él entender su pecado, entender aquellas cosas que afectan su relación con Dios y echarlas a un lado para entonces seguir progresando espiritualmente. Y no es algo que un pastor tiene que estar encima de él. Esto no es algo que tiene que ser, alguien tiene que estar continuamente recordándole. Es algo que sale de un corazón que legítimamente ha tenido un encuentro con Jesucristo. Benditos aquellos que van a la iglesia todos los domingos y como dijo el salmista, yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. ¿Por qué? Porque esa expresión del salmista implica que esas personas voluntariamente y con alegría querían ir a la casa de Dios. Quieren escuchar la palabra de Dios. Pero te sientes obligado a escuchar la palabra de Dios. Es más, te sientes obligado a estar conectado hoy aquí. Y dices que eres creyente. Yo te invito en el nombre del Señor a que tú te examines. Porque los hijos de Dios queremos estar en la presencia de nuestro Dios. Aun cuando hay momentos que esta palabra que es dulce puede ser amarga para nuestro corazón porque nos confronta. En un momento dado, dice la Biblia en el Juan capítulo 6, versículo 66 en adelante, que Jesucristo, recuerden como le había dicho al principio, estaba en un momento muy popular de su ministerio. Pero cuando Jesucristo comenzó a apretar el mensaje y a hablar, mire, apretando, comenzaron algunos a dejarlo. Comenzaron algunos llamados discípulos a abandonarlo.
Y eso llevó preocupación al círculo íntimo de Jesucristo, entiéndase, de sus apóstoles. Comenzaron a preocuparse, o sea, comenzaron entonces a tener temor y decir, bueno, ya tú no eres tan popular, ¿qué pasa? Porque en nosotros todavía queda este sentido de que si es mucha gente la que cree algo, entonces por lo tanto es correcto. Y que nosotros queremos entonces amasar la mayor cantidad de gente para desprender de ese número de personas nuestra aprobación y nuestro sentido. Déjeme decirle algo, la verdad de Dios no es tan popular como usted cree que es. ¿Por qué? Porque es dulce, pero también confronta. La gente ama la miel, pero no quiere la parte amarga. Y en Juan capítulo 6, dice en el verso 66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Muchos, escuche bien, muchos. Verso 67. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? En otras palabras, ustedes también ya no quieren estar conmigo. O sea que ustedes van a ser los del montón, no los que están en el monte, o sea, aprendiendo con él, en relación con él. Ustedes también se quieren ir. Miren, Jesucristo estuvo dispuesto a estar solo. ¿Saben por qué? Porque estaba comprometido con el Padre, con la verdad. Jesucristo no vino para ganar popularidad, vino para ganar almas para el Señor, para arrebatar almas al infierno, para arrebatar almas a las tinieblas. Aun cuando eso lo que conllevó fue el sufrimiento y la muerte y muerte de cruz. Y Jesús le dijo, ¿se quieren también ir ustedes? Verso 68. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Los verdaderos seguidores de Jesús, mis queridos hermanos, son aquellos que permanecen en la palabra de Dios. Y esa permanencia garantiza lo que el Señor procura de cada uno de nosotros, los creyentes, y es de dar fruto y mucho fruto. Como bien él lo dijo en Juan capítulo 15, versículos del 4 al 8. Y escuche bien, en Juan capítulo 15, versos del 4 al 8, dijo lo siguiente, permaneced en mí y yo que en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis que en mí. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis que hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, verso 7, capítulo 15 de Juan, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis que así mis discípulos. La marca indiscutible de un verdadero creyente en Cristo Jesús es aquel que permanece que en la palabra de Dios, que ama la palabra de Dios, que busca agradar a Dios a través del conocimiento que obtiene de la palabra del Señor. Aun cuando la mayoría deserte, aun cuando la mayoría le dé la espalda al Señor, será como los Simón Pedro del momento que diremos, no te dejaremos, porque ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Lo segundo es que no solamente la permanencia en la palabra de Dios de acuerdo a Jesús es lo que define realmente y caracteriza a un verdadero creyente en el Señor, sino que también le caracteriza la libertad en la palabra de Dios. La libertad en la palabra de Dios. Dice en el capítulo 8, versos 32 al 36.
Y conoceréis la verdad, y la verdad que os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si primero pudimos apreciar que de acuerdo a Jesucristo, aquel que legítimamente cree en él es aquel que permanece en la palabra, entonces por lógica y por sentido del pasaje que tenemos ante nuestra consideración, entonces esa permanencia en la palabra nos trae a nosotros libertad en la palabra. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Libertad, qué hermosa palabra esa. De hecho, esta predicación viene en el contexto de la celebración de la independencia de los Estados Unidos. Y algo que la nación norteamericana proclama a los cuatro vientos con mucho orgullo: somos una nación libre. ¿Qué quiere decir? Que pueden tomar sus propias decisiones. ¿Qué quiere decir? Que pueden desarrollarse. ¿Qué puede decir? ¿Qué quiere decir? Que tienen libertad de expresión. O sea, que no hay nada que los pueda limitar. O sea, todo el mundo quiere estar en esta gran nación para disfrutar de esa libertad. Y qué bueno, qué linda esa democracia. Pero le voy a decir algo, mis queridos hermanos. Algunos, políticamente hablando, son libres porque viven en un sistema democrático como el que usamos aquí. Pero la pregunta no es en términos políticos, sino si es en términos espirituales. La pregunta que nos debemos hacer: ¿somos legítimamente libres? En el contexto aquí de Juan capítulo 8, cuando Cristo mismo les habló a ellos de que la libertad se encontraba en conocer la verdad y que esa verdad le iba a hacer libres, ellos mismos más adelante aquí en el capítulo 8, ellos mismos cuestionaron y dijeron: pero ¿cómo es posible que tú nos digas a nosotros que somos esclavos? O sea, nosotros somos linaje de Abraham. En otras palabras, nosotros pertenecemos al linaje de aquel que es reconocido como el padre de la fe. Nosotros tenemos una gran herencia cultural, nosotros tenemos una gran herencia histórica. O sea, ¿cómo tú dices a estas alturas que somos esclavos? ¿Cómo es posible que tú digas que necesitamos conocer la verdad y que ella nos hará libres? Porque nosotros no somos esclavos. Y así mismo se ve la persona contemporánea, la persona del siglo XXI, aún dentro de los contextos como nosotros, cuyas estadísticas dicen que mayoritariamente somos cristianos. Ellos dicen que son libres, pero sin embargo, con sus hechos que lo niegan. La Biblia dice que la verdad te hace que libre. Y la palabra, entonces la pregunta que nos hacemos: ¿qué es la verdad? Porque hoy día vivimos un tiempo de lo que se conoce como la posmodernidad. Y entre muchas cosas, lo más que se distingue de este tiempo de la posmodernidad es que a nivel filosófico hay un cuestionamiento serio de lo que es la verdad. Prácticamente ellos creen que la verdad es una construcción social y que varía de persona en persona. O sea, que no hay una verdad absoluta. Pero nosotros los creyentes creemos que hay una verdad. Creemos la verdad. Y esa verdad se encuentra en una persona, que es Jesucristo, nuestro Señor. Cristo es la verdad. Cristo es la vida. Y nadie viene al Padre si no es por él. Cristo es la verdad, puesto que es aquel a quien Dios ha señalado para que sea el medio de nosotros poder reconciliarnos con el Padre. Él es la verdad, puesto que nos dirige al camino correcto, no solamente en términos de salvación y en la eternidad, sino también es aquel que nos dirige para que podamos cumplir el propósito de ser lumbreras durante nuestra vida terrenal. De manera que podamos glorificar al Padre. Podamos entonces mostrar al mundo, no el caos que provocó Adán, porque Adán, nuestro primer padre, provocó un caos aquí a nivel social mundial con su desobediencia.
Porque el pecado entró al mundo por un hombre, dice la Biblia. Y en este caso por Adán. Así que por la desobediencia de uno vino todo este caos de hipocresía, de mentira, de competencia, de traición. De todo esto de lo cual somos víctimas y somos victimarios. De tener un corazón que no queremos saber de Dios. Que cuando escuchamos que se nos habla de Dios, emulamos a nuestros primeros padres después de la caída de una manera casi perfecta. Porque cuando nuestros primeros padres escucharon la voz de Dios en el huerto después de la caída, se escondieron porque tuvieron miedo. Hoy día la gente escucha a Dios y le tiene miedo. Se esconde, no quiere saber de él. No hay justo ni a un solo uno, dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 3. Todos se desviaron a una, se hicieron que inútiles. No hay justo. Entonces el hombre ha sido tan y tan altivo que no quiere ceñirse a la verdad de Dios y entonces construye sus propias verdades. Porque el problema del ser humano luego de la caída del hombre en Adán y Eva es que siempre ha procurado la emancipación. ¿Y qué es la emancipación? Es separarse, ¿sí? Y le han declarado la independencia a Dios. Y ese tipo de declaración de independencia yo no la celebro. Porque el hombre ha dicho, no, soy independiente de Dios. Yo mando en esta vida. Yo dirijo mi propia vida. Yo no necesito a Dios. Y podemos seguir erigiendo muchas torres de Babel y el Señor las sigue derrumbando y seguimos obstinados en erigirlas. Nos hacemos nosotros mismos el centro del universo. ¿Y cuáles han sido los resultados? El hombre no ha podido probar su tesis de que él puede vivir sin Dios. Porque cada día la sociedad va para atrás. La verdad es Jesucristo. Ellos creían que ellos eran libres por causa de su herencia. Hoy yo sé que a muchos acá en la nación norteamericana, si tú le preguntas hoy, ¿tú eres libre? Y ellos dicen, claro que sí, porque yo pertenezco, soy ciudadano de la nación norteamericana. Y luego le preguntan, ¿pero eres realmente libre? Espiritualmente hablando. Y es posible que ellos te digan, sí. Y si eres libre, ¿por qué no te has acercado a Dios? Porque una de las consecuencias de conocer la verdad y que la misma te haga libre es que Cristo mismo rompe las cadenas que nos impedían a nosotros acercarnos a Él. El hombre por su propia voluntad no se puede acercar a Dios. El pecado ha creado una corrupción en él de una manera terrible, ha afectado su voluntad. El mismo Cristo dijo, y no quieren venir a mí para que tengan vida. El hombre no quiere. De la única forma en que usted y yo hemos llegado a Cristo y otras y muchas millones de personas llegarán a Él es por la gracia maravillosa de Cristo Jesús, que opera eficazmente en el corazón de aquellos que Dios ha señalado desde la eternidad. Que habiendo escuchado el evangelio de Cristo, habiendo sido cautivados con el Espíritu Santo de Dios, que cambia ese corazón de piedra por uno de carne, entonces puede abrir sus ojos y abrazar a Cristo. Solo pueden ir a Cristo los que Dios mismo ha llevado hacia Él. Ahora comienzan a negar lo que antes despreciaban. Ahora comienzan a amar lo que antes rechazaban. Es el milagro de la salvación. El milagro de la conversión, que solo viene como resultado de conocer la verdad, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Y lo tercero, mis queridos hermanos, es que de acuerdo a Jesús, realmente somos creyentes de Jesús si primeramente tenemos permanencia en la palabra de Dios. Segundo, si gozamos la libertad de la palabra de ¿qué? De Dios. O sea, he sido libertado del pecado, he sido libertado de manera que ya inclusive yo no estoy cautivo de mí mismo, porque hay personas que son esclavos de sí mismos, de sus deseos. Y aun cuando han querido salir por sus propias fuerzas, no pueden salir. El único que lo puede hacer es aquel que dijo que es la verdad, que es Cristo Jesús. Y lo tercero es que los que realmente creen en Jesús
Por ende, sus acciones son acordes con la palabra de Dios. Dice en Juan capítulo 8, verso 42 al 47. Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino del que me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no soy de Dios. Aquel que legítimamente ha creído en Jesús permanece en la palabra de Dios. Por ende, goza de la libertad que da ese conocimiento de la verdad que está en la palabra de Dios. Y entonces viene a tener acciones de acuerdo a la palabra de Dios. Jesucristo le está diciendo a su audiencia allí, a estos judíos que habían creído en él, le dice: bueno, si ustedes estuvieran en la verdad y ustedes fueran legítimamente hijos de Dios, pues estuvieran imitando a su padre. Estuvieran imitando a su padre. Aquellos que somos padres, también somos hijos. Y aun cuando a veces ciertos hijos, a lo mejor no hay unos rasgos tan parecidos físicamente de su papá, porque muchas veces acuérdense que vienen por las diferentes herencias. Sin embargo, siempre hay algo, es que tú dices: ese es hijo de fulano de tal. ¿Por qué? No solamente tienen hasta el mismo tono de voz, tienen las mismas expresiones, reaccionan igual, tienen su temperamento. Muchos han dicho: oye, tú eres una gotita de agua como tu papá. Y es que no solamente es que heredamos esos rasgos y toda esa personalidad, sino que también nuestra identificación con nuestro padre por todo el proceso de desarrollo humano desde el nacimiento y todo la niñez y la adolescencia junto a nuestros padres nos hace adquirir, y hasta caminamos como ellos y hablamos como ellos. Es interesante que algunos que dicen que no soportan a sus padres, a la larga ellos se darán cuenta que ellos son iguales que ellos. ¿Pero por qué? Por la identificación que tienen. No lo puedes negar. Jesucristo le está diciendo a estos judíos que habían creído en él: ustedes dicen que me siguen, ustedes dicen que creen en la verdad, pero sin embargo yo lo que veo que ustedes tienen las acciones propias, no de mi Padre Dios, sino de otro padre. Y fue un señalamiento sumamente fuerte. Que le dijo: ustedes son hijos del diablo. Qué fuerte, mi hermano. Qué fuerte. Pero es que la verdad liberta. No fue un insulto, fue la verdad. Y él mismo lo desarrolla. Jesucristo dijo: mira, si ustedes fueran hijos de Abraham, como ustedes dicen, o sea, que eran representativos de que verdaderamente eran los hijos de Dios por medio de la fe y todo esto, pues sencillamente ustedes fueran personas que dijeran la verdad, que ustedes no quisieran matarme, que fueran gente que estuviera haciendo buenas acciones. Pero sin embargo, ustedes dicen que son hijos de Abraham, pero sin embargo, ustedes lo que hacen es mentir, ustedes son homicidas, y en este caso, lo que ustedes tienen no son las características de Dios, como está revelado en la Escritura, lo que tienen son las características del otro, del enemigo de las almas, de la gran antagonista de Dios y su obra, que es Satanás. Entonces, la pregunta es: ¿a quién te pareces? Tus acciones evidencian que eres un hijo de Dios en tus actitudes con los demás, o evidencian lamentablemente más el olor a azufre de las tinieblas. Tienes un corazón generoso, amas a Dios, amas la palabra de Dios, amas la unidad, rechazas la división, buscas humildemente la verdad.
No quieres la gloria para ti, la buscas para Dios. Si no hubiesen cámaras y nadie si no, por medio de estos medios que tenemos, no fuéramos reconocidos, aún seguiríamos siendo seguidores de Cristo. Seguiríamos en la fe. Seguiríamos adorando al Señor si esta pandemia se extiende más. ¿Seguiríamos? ¿Seguirías aún cuando inclusive hay momentos y ocurren cuando alguien tiene una relación con Dios? Hay momentos que Dios habla duro a nuestros corazones. Nuestra respuesta será como la de Pedro, que aún con sus imperfecciones, pero era un hombre de Dios. Dijo, Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? O simplemente vamos a seguir el mundo. Aquellos que están por un tiempo y luego se van. La pregunta es, ¿realmente crees en Jesús? Si luego de esta reflexión la contestación es que te has percatado que no has creído como tú creías, acércate a Jesús. Acércate a aquel que extiende sus brazos para asistir a todo aquel que clama, como cuando Pedro se hundió en las aguas y dijo, sálvame, que perezco. Y el Señor extiende sus brazos para levantarte. Acércate a Jesús. Si esto te ha confrontado, ven a Jesús y ven en la actitud correcta, ven de rodillas ante Él. Y para nosotros los que le conocemos, les voy a decir algo, mis queridos hermanos, y se lo digo de mucho corazón, con mucho corazón. Para ser buenos evangelistas tenemos que entender nuestro contexto. Nuestro contexto social es uno que hoy día el mundo escucha, pero tiene los ojos más abiertos que los oídos. ¿A qué me refiero con eso? Pueden escuchar palabras bonitas, pero quieren ver que a esas palabras bonitas van unidas unos pies que caminan. La fe sin obras es muerta. Vivimos unos tiempos donde es un gran reto ser misionero. Todos los tiempos han sido retantes, pero este tiempo que nos ha tocado vivir y aquellos que nos ha tocado ser pastores y aquellos que aspiran a ser pastores, te estoy diciendo, ármate de la palabra de Dios. Estos son tiempos. La gente no se va a impresionar por tu retórica. La gente no se va a impresionar por tu presencia. Y esos tiempos pasaron. Ahora es cuando más tenemos que ser lo que se llama legítimos. Tenemos que ser ejemplo. Tenemos que modelar a Cristo. Y modelar a Cristo no quiere decir con una ropa en particular. No, no es eso. Es con un corazón en particular, con un corazón regenerado. Y ante aquel que ha sido regenerado y depende de Dios y goza del poder de Dios, Dios lo usará en esta sociedad, en esta generación tan difícil de alcanzar. Porque para Dios no hay nada imposible. Pero necesitamos gente en el ejército de Cristo que piense en el reino como soldado, no como artistas, no como celebridades. Jesús nunca utilizó la analogía de una celebridad para ilustrar a un siervo de Dios. Utilizó los ejemplos de ¿qué? De un atleta con disciplina y mucha dedicación, de un soldado que se compromete con su causa y de un agricultor que siembra y con paciencia espera los frutos. Pero nunca nos comparó con celebridades. Si quieres ser celebridad, esta no es tu lugar. Es afuera. Aquí lo que necesitamos, y aún más en este tiempo, son discípulos de Cristo que le amen
y que se levanten iglesias que busquen sacarle una sonrisa al cielo y bendecir a sus comunidades, para que al final el Señor le diga: buen siervo fiel, lo poco me has sido fiel, sobre mucho te pondré. Eres bueno, 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 bueno.